Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Seguimos investigando juntos el libro de Daniel. Si te perdiste alguno de los programas anteriores que son de introducción, te invito a que puedas entrar a nuestro canal de YouTube, ya de paso suscribirte para también así ayudarnos y poder ver los videos anteriores porque recién estamos comenzando, podríamos decir. También los quiero invitar a que puedan seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, que puedan ir a darnos el follow, que puedan ir a compartir las publicaciones, los videos, las imágenes, y así también nos van a estar ayudando muchísimo y poder compartirlo con todos nuestros seres queridos, ¿no? Antes de pensar, me gustaría presentar a mi compañero, como siempre, que está ahí en la explicación de cada uno de los versículos. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están del otro lado, gracias por volver a compartir con nosotros un nuevo programa. Recuerden que estamos en una nueva etapa donde comenzamos a estudiar en profundidad el libro de Daniel. Es por eso que les recomendamos de que no se pierdan ningún programa y si por alguna casualidad nos están viendo desde la televisión y se perdieron algún programa, les recordamos que Perspectiva Siglo XXI es nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes pueden ir y ver y rever, pueden pausar. También los invitamos a que nos hagan preguntas, a que podamos ir juntos respondiendo. Este era un libro fascinante que nos habla acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Daniel no es un libro que quedó en el pasado, ni tampoco que se tiene que estudiar aislado. Por eso creemos que es importante ir en profundidad, porque como siempre decimos, para poder empezar a correr, primero tenemos que aprender a caminar, Mariano. Tal cual. Así que sin más preámbulo, buscate tu anotador, algún papel, una lapicera, que vamos a empezar con este video. Y el título de este video, ¿cómo se llama? Daniel 1, cuestión de adoración. Vamos a ver de qué trata esta cuestión de adoración. Así que Mati, ¿empezamos? Así es, Mariano. Mirá, toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, habla de la adoración. Tenemos que entender algo importante. No podemos quitar la adoración del libro de Daniel y de toda la Biblia. Inclusive cuando hablamos mensajes proféticos, la adoración también es el eje, la verdadera adoración hacia el Señor. Y así como Dios plantea una adoración, una especie de una religión, ¿no? O sea, diríamos pasos para poder adorarlo correctamente, Satanás se encarga de hacer la copia, ¿no? La copia trucha. Si estuvieran en Buenos Aires le podríamos decir la versión de la salada, ¿no? Que es un mercado que se conoce mucho. Quiere decir que es parecido, pero no es lo mismo. Difieren diferentes cosas. Y eso es lo que vamos a introducirnos. El tema de la adoración. ¿Cómo influye la adoración en el libro de Daniel y sobre todo en el capítulo 1 que ya comenzamos a estudiar? El primer versículo dice lo siguiente. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, ¿quién era el rey? Acuérdense algo, vamos a dar un poquito de contexto para entender. Israel no era el Israel ni de Saúl, ni de David, ni de Salomón, ¿no? En este periodo de la historia donde es conquistado el pueblo de Israel, estaba dividido en dos partes. La parte de arriba que era el reino de Judá y la parte de abajo que era el reino de Israel. ¿Sí? Las tribus habían quedado 10 por un lado y 2 por el otro. Estaba un pueblo de Dios totalmente dividido, así que así muchos no iban a poder ser potencia y cumplir las profecías que Dios les había dicho. Y en la zona norte, diríamos, Judá estaba reinada por Joacim. Tenemos que entender algo. No es que Nabucodonosor vino, conquistó y se fue. ¿Sí? Muchas veces creemos que agarró, fue, atacó, tiró piedras, flechas, fuego, prendió fuego y listo, ya está. Y los que quedaron ahí estaban muertos y los que no estaban muertos se los llevaron. No fue así. Es más, en la historia nos cuenta, Mariano, ¿me querés contar lo que dice ahí en la imagen? El rey de Babilonia conquistó Judá en tres etapas. En el 605 a.C., donde lo encontramos en Daniel 1 y 2, el 597 a.C. en Segunda de Reyes 24:13 y en el 586 a.C. en Segunda de Reyes 25, 8 al 15. Y acá tenemos que entender algo. ¿Cómo que en Reyes está la historia de Babilonia? Sí. Recuerden que la Biblia no está ordenada cronológicamente, y se los vuelvo a repetir porque es un principio en el que vamos a trabajar en todo este seminario, en toda esta época de estudio de Daniel.
quien fue el precursor mayor del imperio de Babilonia fue el gran conquistador Nabopolassar. Nabopolassar fue el padre de Nabucodonosor. Si bien Nabopolassar tuvo un buen desempeño como emperador, quien expuso al máximo como potencia mundial a Babilonia fue el mismo rey Nabucodonosor. Y saben, hubo varias incursiones hacia Jerusalén, hacia Judá en este caso, que era la zona norte, podríamos decir, de Jerusalén. En el primero se llevó a cierta clase de gente, en el segundo a otra, y en el tercero pasó algo diferente. Todas las conquistas fueron diferentes y de a poco iba, por así decirlo, iba quitándole las pertenencias, ¿no? Entonces, del año 605, ¿sí? Desde el 605 hasta el 586, estamos hablando de 20 años casi, fueron lo que duraron las incursiones de Babilonia hacia Judá. No fue de un día para el otro. Tuvieron años y años el pueblo de Israel para poder arrepentirse, para poder aceptar la voluntad de Dios. Pero siempre pasaba lo mismo, un pueblo cabeza dura. A nosotros nos pasa lo mismo, así que no los miremos mal a los de Jerusalén, a los de Judá. Pero vamos ahora a hablar de todas las deportaciones, quizás la que nos da el hincapié al estudio de Daniel 1, y que es el que se cumple en el 605 a.C. ¿Querés leer mañana lo que dice Segunda de Reyes 24, 14 y 15? Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y guerreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. ¿Y el 16? A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Muy bien. Desde el 605, podríamos decir, hasta el 586, quien reinó Jerusalén, quien reinó Judá, no era alguien puesto por su propio pueblo, sino alguien que el mismo Nabucodonosor había puesto, que en realidad era un pariente de Joaquín, ¿no? Era el tío de Joaquín, que se llamaba Matanías, y a él le puso el nombre de Sedequías. Y acá hay un principio que vamos a entender, el tema de los cambios de los nombres. No vamos a estudiarlo todavía porque eso lo vamos a estudiar dentro de poco, pero ¿por qué hace esto Nabucodonosor? Hay un principio importante que es obtener lo mejor que podamos de las culturas, pero nuestra cultura también la vamos a impregnar en los demás. Parecido a la adoración, es un principio, podríamos decir, satánico, ¿no? Agarro la manera correcta de adorar al Señor, pero le metemos algunas cositas que a Dios no les gusta. Es por eso que ese principio se da a lo largo de toda la historia, y hoy no es diferente, sino porque hay tantas religiones, ¿no? El principio de Satanás siempre fue lo mismo, copiar al Señor y degradar aquello que Dios hizo santo. Entonces podríamos resumir, como vemos acá en la pantalla, ¿no?, que Daniel fue llevado cautivo en el año 605, de mano del mismo Nabucodonosor. Pero hay algo interesante, que no es que se llevó a todo el pueblo, sino que se llevó a los príncipes, o sea, aquellas personas más importantes, a hombres de guerra, nadie se podía rebelar, artesanos, herreros. Fíjense que lo que se llevó es mano de obra y barata, ¿no? O sea, se llevó materia prima, gente para poder trabajar, gente capacitada mentalmente, podríamos decir, ¿no? Eran artistas. Pero también se llevó a toda la familia real, a Joaquín, a la madre, a las esposas, inclusive hasta los eunucos del mismo Joaquín. O sea que diríamos que la casa real fue llevada desde Judá hasta Babilonia. Inclusive dice también poderosos de la tierra se llevó, o sea, gente de mucha influencia. Entonces en esta primera gran incursión encontramos que lo que hace Nabucodonosor es debilitar el reino y llevar
a príncipes, a hombres de guerra, artesanos, personas destacadas de Judá. Recuerden que, como ya vimos, y si no los invito a que vayan a estudiar, a ver el programa anterior, el principal impulsor de la deportación de Judá, ¿quién fue? Dios. Dios a través de Jeremías le dijo que Nabucodonosor era su siervo y que lo iba a utilizar para que vuelvan los corazones de los hijos de Dios, que reconozcan cuáles eran sus caminos, que se habían apartado de las sendas del Señor, y él utilizaba a su siervo Nabucodonosor para volverlos a sus sendas, ¿no? Qué interesante entender de que Nabucodonosor, creyéndose que era lo mejor, que era el único, que era el rey, el soberano, sin embargo servía los, podríamos decir, objetivos del verdadero rey soberano de todo, que es el Señor. Y así es a lo largo de la historia, y así como fue en ese entonces, es hoy en día. Dios sigue al control de la historia. Él sigue manejando, tejiendo los hilos de todo lo que nosotros no vemos. Tenemos que confiar en el Señor. ¿O ustedes creen que para Joaquín, su madre, sus esposas, era la voluntad de Dios que vayan presos? ¿O ustedes creen que para ellos la voluntad del Señor era que pasaran de ser artesanos ahora a artesanos esclavos? Es más, no todos eran esclavos. Aquellos que eran artesanos, aquellos que, diríamos, estaban de acuerdo con el nuevo imperio, Dios los protegió. Y Dios siempre cubrió, siempre protegió y siempre estuvo al lado de su remanente. Y eso es lo que tenemos que ver. Y remanente es la pequeña porción. Y así como fue en aquel entonces, hoy va a ser igual. Hay que cumplir una misión. Somos el pueblo escogido, hay un pueblo escogido, pero hay un remanente también. Hay un remanente que tiene una misión especial que cumplir. Y en cuanto a la adoración, fíjense lo que dice Daniel 1, ahora el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, en esta deportación, podríamos decir que no solamente se llevó gente de renombre, sino que Dios le permitió que lleve algunos utensilios de la casa del tesoro de Dios, que es aquello que se encontraba en el templo de Salomón, ¿sí? Entonces, algunos utensilios se los fueron llevados. No es el estudio para hoy. Pero, ¿por qué vino la destrucción? ¿Qué estaban mal usando cuando Sirio invadió? Es interesante entender que todo va más allá de lo que uno puede leer. ¿Y por qué se llevaron los utensilios? ¿Qué tiene que ver esto con la deportación? ¿Saben? Dios ya lo había profetizado también. En Isaías 39, 5, 6 encontramos que dice que entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Qué interesante. Ahora, ¿qué hizo Ezequías para merecer esto, no? ¿Por qué el Señor a través de su profeta Isaías le da? Mariano, ¿nos querés comentar un poquito acerca de Ezequías? Claro, Ezequías fue el rey de Judá, un rey que la verdad que ante los ojos de Dios, hasta un cierto punto, podríamos decir que fue recto. Pudo vencer al rey de Asiria cuando iba a ser conquistado, gracias al poder de Dios, obviamente. Y algo interesante es que podemos decir que hubo como una reforma religiosa en Judá, porque estaba lleno de idolatría, estaba lleno de rituales paganos, adoraciones a otros dioses, y fue este rey, Ezequías, aquel que empezó a instruir, podríamos decir, al pueblo de Judá, pueblo de Israel, para que vuelva a la adoración del único Dios, para que vuelva a la adoración correcta. Algo interesante de este rey también es que tiene un milagro en su vida porque enfermó, y con una oración ferviente, y Dios al ver que fue sincera tanto su oración como sus lágrimas, porque en el relato se cuenta que estuvo llorando delante de Isaías, Dios le cura de esta enfermedad y encima le agrega 15 años más a su vida. Pero durante esos 15 años extra, podríamos decir, esa segunda oportunidad, no los aprovechó como debía y cometió algunos errores. Uno de los principales errores fue que cuando vinieron visitantes de Babilonia a Judá,
el rey no consultó a Dios, sino que le empezó a mostrar todas las riquezas que tenía y todo el poder que tenía Judá en ese momento. Ahora, ¿el problema era todas las riquezas y el poder que Judá tenía? Y claramente no. No, Dios le había dado más tiempo de vida. El problema era que con ese tiempo de Dios que le dio más de vida, lo malgastó. Lo malgastó porque quitó el foco de lo que realmente importa, de la verdadera adoración, y se empezó a adorar él mismo. Empezó a creer que gracias a que él era el gran rey, que ahora podía vivir más tiempo, tenían todo lo que tenía. Y en vez de honrar a Dios, se honraba a sí mismo. ¿Es cuestión de adoración o no? Estamos hablando de que acá lo importante es ¿a quién estás adorando? ¿Estás dispuesto a adorar al Señor? ¿Lo estás haciendo de manera correcta? A ver, ¿y la manera correcta es como a vos te lo dicen o como lo que encontrás en las Escrituras? Tenemos que entender algo, tenemos que saber de que la verdadera adoración a Dios la vamos a encontrar a través del estudio de la palabra. Solo Cristo es quien nos salva y Él es quien está siempre atento a aquellos que desean servirle como realmente lo merecen. Él siempre está cuidando a aquellos hijos fieles. Pero fíjense que hay algo interesante, porque en el versículo 2 dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios. Entonces quiere decir que no son todos los utensilios. ¿Faltó alguno? Sí, saben que sí. Cuando empezaron a las deportaciones, lo que hicieron fue esconder quizás el que para ellos consideraban como el mueble más importante que se encontraba en el santuario, en este lugar, en el templo de Salomón. Y era el Arca del Pacto. ¿Saben? Antes de la incursión de Babilonia de Nabucodonosor, personas encargadas que no le dijeron a ninguna otra persona del pueblo, quitaron el arca y se la llevaron y la escondieron. Hasta el día de hoy, o sea, hasta hoy, en el 2024, el arca se encuentra escondida en una cueva donde no se sabe dónde está. Así que el arca todavía hoy está acá en la tierra, ¿sí? El arca está escondida en una cueva debido a que el Señor ya lo había dicho, el Señor ya lo había profetizado. Él ya estaba al tanto de todo lo que iba a pasar. Y gente especialista, diríamos, específicamente, agarraron el arca, se la llevaron, eso ustedes después lo pueden ir a estudiar más en profundidad. Ahí en Reyes cuenta de cómo el arca es escondida y no se sabe más, hasta el día de hoy. Entonces, el arca hoy está en la tierra, hoy está escondida, hoy está en una cueva, está en algún lugar que no sabemos dónde es. Nadie sabe hoy dónde es, solo el Señor. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que tuvimos un seminario, estuvimos hablando acerca del arca, del santuario, de lo que había? Mariano, te voy a hacer una pregunta, a ver qué tan atento estás a nuestros programas. Sobre el arca. Sí. Primero, el arca, ¿en qué lugar se encontraba del santuario? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. ¿Se acuerdan que ya hablábamos que solo se entraba una vez al año? Pero ¿qué había sobre el arca del pacto? ¿La tapa? ¿Hablas de la tapa o arriba de la tapa? Exactamente. Tenemos la tapa, que es lo que vemos acá. Con los ángeles. Con los ángeles, que esto tiene un nombre especial que se llama propiciatorio. Y sobre el propiciatorio estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios, ¿no? Que el término por ahí lo escuchamos hablar y es la Shekinah. Ahora yo me pregunto lo siguiente, porque mientras estudiaba yo me hago preguntas también, ¿no? Ahora, si la presencia de Dios estaba ahí, en el templo, porque ustedes se acuerdan que todo esto empieza con Moisés, y Dios le dice a Moisés, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ustedes. Y la presencia del Señor descendió, y después fue acompañando la presencia del Señor. Ahora, el pueblo cautivo en Babilonia, ¿qué pasa con la presencia del Señor? Si se esconde el arca en la cueva, ¿quiere decir que la Shekinah está sobre el arca escondida en una cueva? ¿El Señor se esconde? ¿El Señor tiene miedo? ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día que Dios nunca dejó solo a su pueblo fiel? Y que en diferentes lugares tenía a diferentes profetas trabajando.
Por un lado, por ejemplo, tenía a Daniel, como con sus amigos, en el centro de Babilonia. Por otro lado, lo tenía el profeta Jeremías con aquellos que estaban dispersados. Y por otro lado tenía un profeta especial, que este libro ustedes no se lo pueden perder, no pueden dejar de leerlo. Ahí van a encontrar visiones increíbles, porque Dios les muestra a su pueblo que está siendo cautivo en el exilio. Ahora estos sí son cautivos porque se rebelaron ante Nabucodonosor. No le hicieron caso, entonces fueron cautivos. Y ahí Dios les tiene que enseñar que no están solos. Dios les tiene que enseñar su voluntad. Y en una profecía, a Ezequiel, en una visión, le dice lo siguiente, en Ezequiel 11, del 16 al 20. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por toda la tierra, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Por qué, yo me pongo a pensar, por qué el pueblo de Israel, siendo el elegido de Dios, fue tan sufrido a lo largo de toda la historia de la humanidad? Y podemos ir a hablar desde Egipto hasta Hitler. ¿Por qué un pueblo elegido que tenía una misión especial, siempre fue tan perseguido, tan esquivo a las promesas del Señor? Y fíjense que básicamente siempre es el mismo principio que se aplica. Aunque los he alejado por las naciones, no los voy a dejar solos. Yo les voy a hacer por pequeño santuario, dice. Hacia donde ustedes vayan, yo voy a estar. Mi presencia los va a acompañar. Es la misma promesa que hace en la Gran Comisión. Yo estoy con vosotros todos los días. Nunca se debilita la promesa del Señor de acompañar a un hijo fiel. Entonces le dice, yo recogeré a los pueblos, los voy a congregar de donde fueron esparcidos y volverán a la tierra de Israel. Pero ¿saben cuál es el verdadero milagro de esta visión, de este mensaje? No es ni la gloria terrenal, no es que sean una potencia mundial, sino que les va a quitar el corazón de carne y les va a poner de piedra y les va a dar uno de carne. Y de esto se trata el pacto que tiene el Señor con sus hijos, de darnos un corazón de carne en lugar de uno de piedra. Porque dice, fíjense, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Desde un principio el Señor quiere darnos una vida diferente a lo que nosotros queremos y estamos acostumbrados. Desde un principio el Señor nos quiere dar mucho más de lo que nosotros hasta nos merecemos. Desde un principio la voluntad del Señor es que sus hijos vivan una vida gozosa en el Señor. Pero sin embargo constantemente nosotros nos inclinamos hacia el mal. Constantemente nosotros desobedecemos al Señor y nos vamos lejos. Sin embargo, la insistente invitación y búsqueda del Señor está detrás de todo hijo. Y por ahí lo escuchamos y volvemos al Señor y nos volvemos a ir. Y nos acercamos y nos alejamos. Cuando el Señor siempre está deseoso, así como un padre espera la vuelta de su hijo. ¿Cuántas veces se comparó a Jesús mismo con un pastor buscando una oveja, con un padre esperando a su hijo, con una mujer buscando una dracma? Pero saben, acá hay algo interesante. La búsqueda nunca empieza por parte del hijo. Al revés, siempre empieza por parte del padre. Quien te está buscando, a pesar de que vos no lo veas, aunque creas que estás en el exilio, aunque creas que estás en un lugar donde nadie te ve, aunque creas que estás en un lugar donde nadie te escucha, aunque creas que estás en un pozo tan profundo del que no podés salir, aunque creas que estás en una distancia tan lejana en la que no hay vuelta atrás, el Señor siempre te está buscando. El Señor siempre se acerca
a tu oído para invitarte cordialmente a volver a sus brazos. A pesar de que seamos cabezaduras, el Señor siempre nos está dando una nueva oportunidad. Y de esto se trató la deportación, y de eso se trata hoy lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasó con la presencia del Señor? Está bien, van a ser como santuario, pero la Biblia describe a dónde fue. ¿Sabían ustedes a dónde fue? A ver, 2 segundos ahí para responder. ¿A dónde fue la presencia del Señor cuando Jerusalén, Judá, fue desterrada a Babilonia? ¿Qué dice Ezequiel 10, 4 y 5? Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Y acá no podemos dejar de imaginar y de pensar y de creer que esto es maravilloso. Acá el mismo profeta Ezequiel está viendo una visión donde ve lo que pasa con la presencia del Señor. Que dice, la presencia del Señor se elevó encima del querubín del umbral de la puerta. Esto es en el templo, ¿no? Y fíjense que fue tal la presencia del Señor que la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová. El Señor no se quedó quieto. El Señor no se quedó de brazos cruzados y bueno, ahora que se arreglen, que se manejen. Yo ya los invité un montón de veces, ahora que hagan lo que quieran. Estamos acostumbrados a que nos pinten un Dios alejado, que lo único que está mirando es ver el error para castigarte. Un Dios que es como si fuera un papá malo y enojado y que está lejos, ¿no? Cuando en realidad la Biblia nos muestra de un Dios compasivo, que se preocupa y se ocupa por cada uno de sus hijos. Y acá no queda claro, acá no quedan dudas, de que quien está hablando Ezequiel de esta presencia es la voz del Dios omnipotente cuando habla. El Señor no se puede quedar callado ante la injusticia que sufre su hijo, por más que sean por consecuencias de sus malas decisiones. ¿Y qué hizo la presencia del Señor? ¿Se quedó en el templo? ¿O qué hizo? Ezequiel 11, 22 al 24 dice lo siguiente. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. ¿Con quién estaba Ezequiel? Con los cautivos, en la zona de los caldeos, dicen. Ezequiel no había recibido ninguna instrucción previa para ser un profeta. Ezequiel era una persona que había sido deportada igual que muchas otras. Y sin embargo dice que Dios lo levantó en visión. Y dice que después, y ahora tenemos que entender algo. El trono de Dios siempre se lo describe de esta manera. Lean por favor Ezequiel 1, 2 y 3. Cómo describe los tronos del Señor. Esto es fascinante, porque dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos. Ese mismo trono es el mismo que se escribe en Ezequiel y en Apocalipsis. Es el mismo trono y le dice, la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y se elevó de en medio de la ciudad. ¿Quiere decir que quedó en la ciudad? No. Y esto es fascinante. Porque Ezequiel ve en visión cómo la presencia del Señor se levanta y se va hasta el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces, ¿el arca dónde está? Escondida, nadie sabe dónde. ¿El pueblo dónde está? Parte en Jerusalén, parte en la zona de los caldeos deportados, parte en Babilonia. Y el Señor no se queda de brazos cruzados diciendo, bueno, ya lo intenté. Mira, 40 años en el desierto. ¿Cuántos jueces levanté? ¿Cuántos profetas mandé? Ya está, me cansé. No. El Señor no se cansa en la búsqueda incesante de un hijo cabeza dura.
Y eso es una buena noticia para mí sobre todo. Quiere decir que si yo busco al Señor y me tropiezo, Dios está ahí para darme la mano y ayudarme a levantar. Entonces, ¿qué pasó con esa gloria del Señor? Literalmente se posó sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ah, buenísimo. Una zona de muchos montes, una zona al oriente. Ahora la pregunta es, este monte que está al oriente de la ciudad, ¿a qué hace alusión? O sea, ¿es a un monte figurado celestial en los cielos o es terrenal? Y cuando hace uno un poquito más una historia y empieza a estudiar un poquito más, fíjese lo que dice un comentario bíblico, el comentario bíblico adventista sobre este monte. Es probable que se refiera al monte que más tarde se llamó Monte de los Olivos, una cadena de cerros cuyas 3 cimas principales se elevan a 823 metros sobre el nivel del mar. Del otro lado del valle del Cedrón, al este de Jerusalén, la ciudad misma está a 777 metros sobre el nivel del mar. Se cree, aquellos que son estudiosos, arqueólogos, ¿no?, y que estudian en profundidad estos lugares, es el mismo monte de los Olivos. El mismo monte donde después, 600 años después, 630 años después, el Señor caminó. Y su presencia estaba allí y desde allí contemplaba al pueblo. Y desde allí a través de los profetas también cuidaba a su pueblo. No importa cuánto nos alejemos del Señor. No importa cuán lejos nos vayamos de su presencia. Él siempre va a ir a buscarte. El salmista dice, David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo alto estás allí, en lo profundo también estás. ¿A dónde huiremos del Señor? No podemos huir de su presencia. El deseo de toda la gente es la página 769, dice que el lugar donde reposó la gloria divina después de alejarse del templo fue el sitio donde más tarde Jesús contempló la ciudad y lloró. Jesús contempló la ciudad y lloró. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar en mis brazos? Así como una gallina junta sus polluelos y aún así no quisiste. ¿Se dan cuenta de la incesante búsqueda del Señor hacia sus hijos? Seguramente que Jesús acordaba, mientras veía al pueblo haciendo lo que quería, la deportación. En ese mismo lugar anunció la segunda destrucción de Jerusalén. Otra vez, en el año 70, por Nerón, iba a ser destruida. Se dan cuenta que no solamente lloraba por lo que veía, sino por el pasado, por el presente y por el futuro. Por lo que el pecado había hecho en sus hijos. Porque él había mostrado la manera correcta de adorar al Señor y cómo Satanás había tergiversado todo eso. En ese mismo lugar proclamó las señales de su segunda venida. En ese mismo lugar ascendió visiblemente al cielo. Eso ustedes lo pueden buscar ahí en Lucas 24 y en Hechos 1. Pero ahora hablando del futuro, sobre la altura descenderá la nueva Jerusalén. Interesante, ¿no? ¿Habían escuchado esto alguna vez? Y esto no se trata nomás de geografía, historia, política, sino de entender que en primer lugar, para el Señor, los lugares son importantes. Hablan mucho más de lo que nosotros estudiamos muchas veces. Y segundo, si está escrito en la palabra es porque algo nos quiere decir. Y si está escrito y algo nos quiere decir, seguro nos quiere hablar del amor que Cristo te tiene y me tiene. Y de esto se trata la palabra del Señor. Descubrir al Dios maravilloso que tenemos. Descubrir a nuestro Salvador amante que a pesar de todo decidió morir en la cruz por cada uno de nosotros. Que no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo siervo de nosotros para que nosotros podamos obtener algo que no nos merecemos. Pero también depende de lo que cada uno haga o decida. Entonces, volviendo al versículo 2, ¿no? Hablábamos de que
lo que sucede en este primer capítulo es que son llevados hacia Babilonia, los utensilios de Dios son llevados a la casa del tesoro del Dios de Babilonia y a donde se los trae es a la tierra de lo que se llama Sinar. ¿Por qué dice Sinar y no dice Babilonia? Básicamente porque Sinar es el lugar geográfico donde se ubica Babilonia. ¿Sí? Sinar y Babilonia bíblicamente es lo mismo, es el mismo lugar geográfico. Si no, Mariano, ¿querés leerme qué dice Génesis 1:2? Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Y a qué no saben qué construyeron en la tierra de Sinar? La torre de Babel. ¿Sí? La tierra de Sinar es el lugar, la llanura, donde se colocó después la fallida torre de Babel y donde Babilonia se asentó más adelante. El lugar geográfico es el mismo, por eso habla de Sinar. Y por eso muchas veces en diferentes términos a veces se le dice Babilonia y a veces se le dice Sinar. Por ejemplo, en Zacarías 5 encontramos la figura de Babilonia como Sinar. Después, ¿a qué Dios se lo llevaron? ¿Saben? Si bien el término Baal se aplicaba a todos los dioses, Babilonia fue como especificando cada vez más ese dios hasta que llegó a tener el nombre de Marduk. ¿Qué dice Mariano sobre Marduk? El dios principal de Babilonia, su templo principal es Eságila, en el corazón mismo de Babilonia. Muy bien. Entonces, Daniel, sus amigos, los reyes, los principales son deportados a Babilonia. ¿Y con qué se encuentran? ¿Se encuentran con una ciudad destruida? ¿Se encuentran con un culto pagano así nomás? Porque nosotros muchas veces creemos que por ser civilizaciones antiguas era todo cualquier cosa, las construcciones no existían o no podía haber cosas importantes. Nos imaginamos que las civilizaciones antiguas eran carpitas con palos y nada más. Pero ¿saben algo? Cuando Daniel viaja con sus amigos, se encuentra lo siguiente. En el atrio de este templo se levantaba la gran torre templo Etemenanki, que es esta de acá, que esta es la torre de Saglia. ¿Saben? Esta construcción era de 100 metros de lado por 100 metros de alto. Era solamente un poco más baja que las pirámides que hoy se encuentran en Egipto. Las pirámides que nosotros vemos en Egipto, ¿son altas o no? Bueno, este templo, que se destacaba de todo Babilonia, era posiblemente casi tan alta como las torres de Egipto. Entonces, ¿llamaba la atención o no? Ahora yo les pregunto, estudiosos hoy en día no entienden cómo esa torre fue levantada así. De Egipto hablando, ¿no? En aquel entonces, que era anterior quizás, más o menos de esa misma época es. ¿Pudo haber existido? Claro que sí. Junto al templo había rodeado una muralla, que ya vamos a estudiar, que era muy profunda y que lo que se utilizaba, porque ustedes lo ven de color azul, y ¿cómo azul? Había un material en aquel entonces llamado el lapislázuli, que utilizaban que eran piedras de color azul. Entonces así se veía, de color azul realmente. Arquitectónicamente, ¿era hermoso o no? Claro que sí. ¿Saben? El templo de Ságila, ¿sí?, fue edificado de ladrillos y probablemente se encontraba exactamente levantado en el mismo lugar donde se levantaba la torre de Babel. ¿Casualidad? ¿Casualidad de que en el mismo lugar? ¿Casualidad que haya una diferencia entre la adoración a Dios y la adoración a Marduk? ¿Casualidad entre ese pueblo que quería ser, que debía ser la luz para el mundo, y un pueblo que lo único que le importaba era conquistar y ser poderoso en esta tierra? Entonces Daniel seguramente debe haber entrado asombrado a Babilonia, todos los que estaban con él. No pasaba desapercibido. ¿Me querés leer mañana lo que dice ahí? Esto es
se encontró, ¿sí?, una escritura en cuneiforme, que es de donde se llamaba, mañana vamos a estudiar un poquito más, y dice lo siguiente sobre algo que el mismo Nabucodonosor escribió. Yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, el reconstructor de Esaglia, templo de Marduk y Esida, hijo de Nabopolassar, para proteger Esagilia, de modo de ningún enemigo poderoso y destructor para tomar Babilonia, y que el frente de batalla no se pueda acercar a Imgur-Bel, el muro de Babilonia. Hice lo que ningún otro rey anterior había hecho. En el recinto de Babilonia construí otro recinto de fuertes murallas en el lado este. Excavé un foso, llegué al nivel del agua, entonces vi que el muro que mi padre había hecho construir era demasiado pequeño. Y esto no es Biblia, esto es historia pura. Esto no lo registró un teólogo bíblico, lo descubrió un arqueólogo. Las murallas eran tan grandes que carros podían circular. Ni hablar de, mañana vamos a hablar más en profundidad, de los puentes, de los jardines colgantes. Había hecho una fosa de tal tamaño que embarcaciones iban por ese lugar. Estaba lo que se conocía como la puerta de Ishtar. Que saben ustedes, hoy en día hay una reconstrucción, mañana vamos a explicar más, pero hay una reconstrucción hecha en un museo hoy de ese lugar. O sea, todas estas cosas que estamos estudiando son tangibles, es realidad. Esto no es solamente Biblia y teología, esto es historia pura. Estos son movimientos políticos a lo largo de la historia. En aquel entonces se utilizaban reyes, hoy utilizamos presidentes, gobernadores, pero es lo mismo. Entendamos de una vez por todas que la Biblia también tiene que ver con la política. No es que por estudiar a la Biblia vamos a hacer política, pero sí entender de que Dios es quien maneja y Él está al control. La Biblia nos habla de cómo van a ser las cosas, qué va a pasar, qué va a dejar de pasar. Yo me imagino en aquel entonces la entrada por la puerta de Ishtar, que significaba la puerta de los dioses, de Daniel, sus amigos, el rey y aquellos que eran artesanos. Y allí estaban entrando ellos con algunos utensilios del templo. Estaban en medio de una ciudad que estaba totalmente corrupta por el paganismo. Sin embargo, ellos tenían que cumplir algo que para muchos es imposible: permanecer fiel ante la adversidad. Ni que hablar de los jardines, como les decía hoy, de los jardines colgantes. Todavía es un misterio cómo llegaba a haber tanto verde en los techos. Y acá no solamente hay obras de un loco que quería quedar bien con su esposa. Acá hay obra de ingeniería. Mentes brillantes trabajando para que pase eso. Los científicos más importantes estaban en este lugar. Y entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Entonces, cuando Nabucodonosor se gloría del imperio que había hecho, lo hacía con razón, porque había construido algo que era fascinante. Pero el problema fue cuando Nabucodonosor se olvidó de quien lo había autorizado a hacer todo esto, era el Señor. Y yo me lo imagino a Nabucodonosor mirando todo lo que había construido y cómo él pensaba que por su propio poder había llegado a donde había llegado. Si podríamos decir, este sería el Google Maps de aquel entonces, y en el medio de la ciudad, por el medio de Babilonia, corría el río Éufrates. A eso se le sumaban las grandes zanjas, excavaciones que había hecho alrededor de los muros. Entonces, geográficamente, estratégicamente, era la ciudad perfecta. ¿Por qué no fue luz para la eternidad? ¿Por qué Babilonia no hizo lo que tendría que haber hecho Jerusalén? ¿Se pusieron a pensar por qué Jerusalén y no otro pueblo? Porque desde Abraham en adelante, sus descendientes hicieron hacer un pacto con el Señor.
No todos lo cumplieron de la manera correcta, pero todos entendían que había una única manera de adorar al Señor y que hay un solo Dios en los cielos, que es el Señor sobre todos, que es el Creador. Y esa premisa siguió toda la dinastía de Abraham. Ellos entendían de que el Dios verdadero era uno solo. Sin embargo, acá teníamos dioses y más dioses. Mientras en esto lo único que se buscaba era la ostentación, el querer sobresalir sobre los demás, Dios nos pide que seamos humildes. Entonces no va de acorde lo que Dios quiere con lo que nosotros queremos muchas veces. Y saben, yo me lo imagino una tarde ahí al gran Nabucodonosor contemplando todo lo que había hecho. ¿Qué más puedo conquistar, no? Y Nabucodonosor se creía que era el mejor. Y tenía chapa para decir, bueno, sí, hice cosas. Pero a pesar de todo, ya lo vamos a estudiar más adelante, ni el gran Nabucodonosor pudo resistirse al incesante llamado del Señor. Porque Dios te sigue buscando. Y en Daniel encontramos una lucha antagónica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de las profecías? Que toda profecía, podríamos decir, apocalíptica, que es donde está Daniel, encontramos esta lucha antagónica, estos poderes que son totalmente opuestos y que representan cosas totalmente diferentes. Por un lado tenemos a Joaquín, rey de Judá, que debería haber representado de manera correcta al Señor, a su manera de ser como el Señor era, contra un Nabucodonosor, que era un rey que estaba empeñado en conquistar el mundo y demostrar su grandeza. Por otro lado tenemos la ciudad elegida, que era Jerusalén, que Dios le había dado el lugar de paz, contra Babilonia, un lugar que donde lo que menos se encontraba seguramente era paz, donde cultos a los dioses era, ya vamos a estudiar no se pueden perder el programa de mañana, porque mañana vamos directo a esto, a lo que es la adoración a los otros dioses, la manera de vivir en Babilonia. Por un lado tenemos el templo de Dios, el templo de Salomón, que es el lugar donde Dios eligió para que le hagan un santuario y estar con ellos. Y por otro lado menciona la casa de su Dios, esa gran torre de Saglia. Fíjense que ni las alturas ni las construcciones más altas pudieron hacer que todo eso perdure. Porque hay un solo Dios que es eterno. Hay un solo Dios que es, que era y que ha de ser. Pero sobre todo que pronto ha de venir. Por un lado tenemos la llanura de la tierra de Sinar, como veíamos donde se construyó Babilonia. Y por otro lado tenemos el monte de Dios. Y estas luchas no están muy distantes de hoy. Estas luchas entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre un hijo de Dios y uno que no quiere ser hijo de Dios, hoy sigue igual. Por las afrentas que tuvieron que pasar Daniel y sus amigos y todos aquellos que se registran en el libro de Daniel, hoy nosotros tenemos que pasar por lo mismo. No se modifican nada. Satanás sigue usando las mismas artimañas y nosotros seguimos cayendo. Si en vez de querer arreglar las cosas por nuestros medios, acudiríamos cada vez más al Señor, la lucha sería más fácil. Pero somos, como el pueblo de Israel, unos cabezaduras. No entendemos que detrás de todo esto está el gran conflicto. No entendemos de que detrás de esa enfermedad que estás pasando, de ese accidente que tuviste, de esa lucha que tenés, hay poderes que se están disputando el bien y el mal. Hay poderes que están disputando lo que algunos quieren llevarlo para un lado y otros para el otro. ¿O acaso no entendemos todavía que estamos inmersos en un mundo lleno de pecado, no porque Dios lo haya querido, sino por nuestra propia desobediencia? Y tenemos que darnos cuenta al estudiar este libro y todos los libros de la Biblia, que el Señor nunca nos deja solos. Y que Daniel y sus amigos tenían eso bien en claro. Ellos entendían a la perfección que el Señor estaba con ellos. Pero ¿saben?
su decisión de servir al Señor no empezó con sus decisiones en Babilonia. Ellos habían crecido sirviendo al Señor. Y ya adelantando un poquito el tema de mañana, en lo que vamos a profundizar, Daniel 1, 3 y 4 dice lo siguiente. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. Y saben, en medio de todo este conflicto, 4 muchachos valientes entraban a una ciudad fortificada. En medio de esta lucha entre Satanás y el Señor, entre lo que Dios quiere y Satanás quiere, había 4 muchachos que decidieron ser obedientes al Señor. Mañana vamos a estudiar más en profundidad este primer desafío que tuvieron. Porque, ¿saben? Podemos hablar muy bonito, podemos decir muchas cosas lindas atrás de una cámara, podemos hablar mucho de que amamos al Señor, pero si no vivimos lo que decimos, hay algo que nos está faltando. Daniel y sus amigos tenían en claro al Dios a quien servían, pero no solamente se quedaban en palabras, sino que se guiaban por hechos. Seguían y avanzaban porque estaban seguros de que el Señor, quien los había acompañado en el pasado, los estaba acompañando en el presente y los iba a acompañar en el futuro. Entonces díganme ustedes si esto no es cuestión de adoración, de la verdadera adoración. Y saben, Josué dijo al final de su vida lo siguiente. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y se me pone la piel de gallina cada vez que escucho estos versículos. Fíjense que el principio es el mismo. El error básicamente es el mismo. Servir a otros dioses. Fíjense que Israel llega a ser cautivo porque se habían olvidado de quién los había sacado de Egipto. Se habían olvidado de quién los había liberado de tantas batallas. Habían dejado a un lado al Señor que les había dado la vida misma. Y esta batalla, este conflicto hoy no es muy diferente. Muchas veces nos levantamos sin acordarnos del Señor. Muchas veces hablamos de Dios, pero sin embargo no lo vivimos. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero solo de la boca para afuera. Pero saben, va a llegar un momento dentro de poco donde ya no vamos a poder elegir. Porque la puerta de gracia algún día se va a cerrar. La Biblia nos está mostrando de que cuánto falta no te podemos decir, pero que cada vez estamos más cerca, de eso estamos seguros. Lo que sí te puedo asegurar es que si vos no empezás a decidir hoy, mañana va a ser difícil. Daniel y sus amigos decidieron a ser fieles porque ellos tuvieron una vida entera de fidelidad. Josué decidió ser fiel en el último momento de su vida porque toda su vida había sido fiel al Señor. Y saben, muchas veces pensamos de que Dios nos abandona, o que no, yo cometí tantos errores que no puedo acercarme al Señor. O a veces pensamos, no, yo soy muy malo para que el Señor me ame. Déjame decirte que no hay persona tan mala como para que el Señor no te pueda amar. Déjame decirte que no importa qué es lo que hagas, el Señor te está esperando y te está buscando. Él te está buscando para darte una nueva oportunidad, para darte una nueva forma de vivir, para que entiendas lo que es adorar al Señor de manera correcta. Estamos viviendo en un mundo donde estas luchas antagónicas siguen existiendo. Donde si bien hay cosas que te van a acercar al Señor, hay otras que te van a alejar al Señor. Pero estamos viviendo en un momento de la historia donde ya tenemos que dejar de mirar al que tenemos al lado para tomar la decisión. La decisión es personal.
Y a mí me encantaría que todos conozcan al Señor y se arrepientan y que cuando Cristo vuelva estemos todos juntos. Pero no hay una realidad, no todos van a aceptar al Señor, la Biblia es clara. Ahora mi pregunta es, cuando venga Cristo, ¿de qué lado vas a estar? ¿Aquellos que decidieron darle la espalda a la búsqueda incesante del Señor? ¿O a ese grupo de valientes, porque esto es solo para valientes, a ese grupo de valientes que decidió que a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, a pesar de lo malo que se veía hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a adorar? De esto se trata el libro de Daniel, de esto vamos a estudiar en profundidad. Es momento de tomar una decisión y mantenernos firmes en ella. La verdad que este programa sirvió bastante para reflexionar, o al menos en mi caso, no sé cómo en el tuyo. Déjanos ahí en los comentarios. Hasta acá el programa de hoy. No te podés perder, pero no te puedes perder el programa de mañana. Así que te quiero invitar a que te suscribas, activa las notificaciones y estate atento, porque mañana continuamos con más profundidad en este maravilloso libro que recién estamos empezando. Nos vemos en el siguiente programa y espero que Dios te bendiga mucho.